Hola, bienvenidos a la parte 2 de la presentación, donde vamos a hablar sobre la endodoncia en las piezas en las cuales tengamos necesidad de colocar anclajes intrarradiculares. Vamos a hablar un poquito de la forma del conducto, de la conformación que le vamos a dar nosotros y posteriormente vamos a hablar de la forma que tienen la mayoría de los anclajes, de los postes, el por qué elegir un tipo u otro de anclaje y sobre todo cuál es el momento ideal para su realización. Lo primero que tenemos que ver, y lo están viendo en esta diapositiva, es que los conductos no son en general de sección circular, sino que la mayoría de ellos tienen una sección oval. Sí son un poco más circulares o con un diámetro mayor y menor más parecidos, podríamos llamarlo más correctamente, aquellos conductos demasiado estrechos y sobre todo cuando se presenta más de un conducto en una raíz. Esto ocurre principalmente con las piezas de conductos múltiples, sobre todo con las raíces menos acintadas, lo cual puede suceder, por ejemplo, en los premolares de más de un conducto. Recordemos que a los molares no les vamos a prestar demasiada atención, ya que en general, y lo vimos en la parte 1, a los molares no es necesario colocarles un anclaje. Pero si nos salimos del esquema del incisivo central superior o en general de los incisivos superiores y nos vamos hacia los caninos o a los incisivos inferiores, vamos a encontrar que cuando el conducto es único, la sección siempre es muy oval. Esto nos va a generar un desafío especial. Por otra parte, cuando el conducto es más redondeado, suele coincidir con raíces que tienen curvas, con lo cual una raíz curva nos presenta otra dificultad, y es que los postes en general son rectos. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver de qué manera vamos a tener que seleccionar nuestra técnica de colocación de anclajes en este tipo de anatomía. Ahora vamos a hacer un pequeño juego de conicidades, usando los conceptos que vimos en la primera presentación, y vamos a tratar de entender qué pasa en el interior de un conducto radicular cuando yo tengo este escenario con distintos tipos de instrumentos, con limas de distintos calibres y conicidades, y debo instrumentar con ellas un conducto radicular, y ese conducto va a quedar, cuando es estrecho, con la forma aproximada o el positivo, digamos, tallado de la lima. El negativo sería mejor, de la lima que hemos empleado para su instrumentación. Ahora lo vamos a ver con el típico ejemplo de la lima 2506, o en este caso tomamos una 2507, que sería un caso demasiado extremo, ya prácticamente no se usan instrumentos de tanta conicidad. Sí es muy interesante para el ejercicio. Si nosotros trabajamos con una lima de alto taper, aunque la punta sea 25, vamos a encontrar que aunque luego agrandemos el calibre de la terminación apical con una lima mayor, si esta lima de mayor calibre tiene menos grado de conicidad, no va a afectar el sector del poste. Aquí lo van a ver en este juego de calibres internos, van a encontrar cómo la punta 25 va a ser modificada luego por la lima 35, pero debido a que la lima 35 tiene menor grado de conicidad, a la altura del poste los diámetros que van a predominar van a seguir siendo lo de la lima 25 de alto taper. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que pasamos una lima de taper 6 aproximadamente, a la altura de la punta del anclaje, es decir, a unos 5 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, según la anatomía radicular del foramen apical, esa lima va a dejar un calibre que va a tener cierta coincidencia con el extremo de un anclaje intrarradicular estándar, en el caso de los postes de fibras. Y la pregunta sería, ¿voy a usar postes de fibras o voy a usar pernos colados? Bueno, ahora vamos a responder esa inquietud. Ustedes obviamente esto lo tienen bastante fresco a nivel de la enseñanza universitaria, pero ¿qué hay con relación a la forma y al calibre del extremo del poste? Bueno, en la mayoría de las marcas de anclajes intrarradiculares, los primeros números, los postes más iniciales, suelen tener alrededor de 0,8 milímetros en el extremo, con lo cual, si nosotros, por el uso de limas de alto taper, ya hemos dejado arriba de 60 el calibre, probablemente 70,
bueno, ya estamos muy cerquita, es como que la fresa calibradora del poste o taladro previo a la colocación del mismo, el que forma el espacio para el asiento del poste, va a tener una relación dimensional bastante aproximada y no demasiado trabajo para cortar dentina. Es importante recordar, y lo voy a decir, que hay ciertos instrumentos que vienen con ya una conformación que se suele promocionar como de taper 8. Sepan que esto corresponde en general a limas de taper variable, donde el grado de conicidad se va modificando a lo largo de la silueta del instrumento, y ese taper muy alto corresponde exclusivamente a la punta de la lima. Es decir, estas limas tienen taper 8 solamente en el extremo y después el taper va decreciendo hasta llegar incluso a un taper 5, 4 a nivel de D16, digamos, donde ya la lima se transforma en un vástago hasta el mango, o en este caso hasta la parte que se inserta en el contraángulo. De modo que si nosotros hacemos el cálculo de conicidad que les expliqué en la presentación anterior, a pesar de que son promocionadas como de taper 8, el taper final puede ser 6 e incluso a veces 5, aún en las limas reciprocantes, las que se usan en las técnicas de lima única. Y esto se debe a que si continuaran con ese taper 8, terminarían dañando muchísimo la estructura cervical de dentina y los remanentes o espesores dentinarios que tendríamos a nivel del cuello del diente serían demasiado estrechos y estaríamos haciendo un sobretallado, una sobrepreparación. No podemos trabajar con un taper tan exagerado. Visto esto, podríamos ver o pensar qué sucede con la obturación, algo que hemos mencionado ligeramente en la clase anterior, y podríamos decir que la obturación, si nosotros empleamos una lima única o una lima en secuencia, pero nos quedamos con una lima final, por ejemplo, de taper constante, esto podría coincidir con un cono de gutapercha en condiciones ideales. Si usamos una lima de taper variable, tal vez ese cono de gutapercha va a tener, por la diferencia de conicidad constante a variable, zonas donde no adaptaría del todo. Y esto sería darle la responsabilidad al cemento sellador de obturar esos pequeños espacios generados no ocupados por el cono de gutapercha. Esto podría compensarse en las técnicas donde se usa gutapercha plastificada o termoplastizada, debido a que el cono se coloca, luego en los últimos milímetros apicales se corta y se condensa con calor, y esto genera una adaptación a la forma que dejó la lima de taper variable. Todas cosas que también podemos llegar a discutir en el espacio de preguntas y respuestas para evaluar cómo obturar estos conductos, si realmente es necesario o no usar técnicas de termoplastización o con métodos más sencillos que podamos tener en los consultorios habituales, porque muy pocos consultorios cuentan con estos recursos. Vamos seguramente a poder emplear limas de taper variable y obturarlas con cono único, como está ampliamente descrito en la literatura. Si nosotros consideráramos el calibre interno de nuestras preparaciones y lo comparáramos con las fresas de Gates, veríamos que las fresas de Gates, si las trasladáramos al interior de estos conductos, también tienen un lugar dentro del mismo. Es decir, veríamos que en el interior de un conducto tallado con una lima reciprocante o bien con una lima rotatoria, tenemos calibres comparables a las fresas de Gates. Por lo tanto, insisto en lo que les dije en la clase anterior, no hay que asustarse con el calibre de las Gates, incluso de la número 4, en la medida en que la dejemos en la entrada del conducto. Ahora vendría la pregunta, ¿qué tipo de anclaje vamos a elegir? ¿Vamos a elegir anclajes colados? ¿Vamos a elegir una u otra aleación metálica para el anclaje colado, es decir, alto o baja punto de fusión? Vamos a elegir anclajes preformados. ¿Y los anclajes preformados de qué tipo los vamos a elegir? ¿Metálicos o de fibras? Bueno, en este sentido yo suelo decir que tenemos ventajas y desventajas de cada uno, a excepción de este que vamos a ver ahora rápidamente en particular, que es el poste o anclaje colado de configuración preformada, ¿sí? Este poste tiene las desventajas de todos los demás, es decir, es malo por donde lo miren, ¿sí? Es estándar, no se puede personalizar porque no tiene capacidad adhesiva para que le incorporemos otro tipo de materiales.
tiene muy mala distribución de fuerzas, como todos los metálicos, concentra las fuerzas en el extremo del anclaje, tiene todas las malas, no es estético, no permite el pasaje de luz a través del mismo, dificulta las técnicas de cementado, tiene todas las contras, así que de este nos vamos a olvidar. Vamos a hablar un poquito de los pernos colados. Los pernos colados tienen algunas ventajas. Una de ellas es que son fáciles de realizar en el campo de la odontología general, donde hay miles y miles de odontólogos en nuestro país. Prácticamente todos saben hacer un perno colado y es una técnica que depende un poco menos de la habilidad del operador o de los detalles en cuanto a que no necesitamos adhesivos, no tenemos conflictos de materiales intraconductos, se preparan generalmente, obviamente sin aislamiento absoluto. Esto es una verdadera pena, pero es la realidad, porque se toman generalmente impresiones indirectas, si bien se los puede hacer con patrones de colado directos, pero la gran mayoría de los pernos que se realizan en nuestro país son indirectos y colados. El proceso de cementado también es sencillo, por lo general con cementos de fosfato, ionómeros. Toda esta facilidad, sumado al hecho de que son anatómicos, es decir, que pueden, por ejemplo, en un conducto de sección oval, reproducir la forma oval del conducto, hacen que se sigan realizando en gran cantidad. Sin embargo, los que están a la derecha de la pantalla verdaderamente son muchísimo más indicados. ¿Por qué? Porque los pernos estándar de fibras son realmente de un material mucho mejor y más adecuado para ser colocado en el interior de un conducto radicular, debido a que su módulo de elasticidad y su distribución de fuerzas es sumamente adecuado, y ahora lo vamos a ver con un pequeño ejercicio muy sencillo para que entendamos bien cómo funciona un perno metálico y cómo funciona un perno de fibras. Vamos a encontrar en esta comparación con los barcos un ejemplo que me gusta mucho dar porque me parece muy gráfico y fácil de entender. Una vez me puse a buscar cuál es la diferencia que existe entre un barco rompehielos, como el que están viendo, en este caso el Almirante Irizar, y un barco común. Y básicamente las diferencias son tres. La primera diferencia es que el rompehielos tiene un casco rígido para romper el hielo, es decir, para ejercer la potencia necesaria que le da el motor y de esa forma que no se quiebre el casco del barco, sino que se quiebre el hielo de alrededor. También tiene una forma de cuña, una punta un poco más ahusada como para incidir en la superficie helada del agua y generar esas fracturas. Finalmente, lo que decíamos, la potencia necesaria para que se produzca la fractura del hielo y no un rebote del barco en la superficie helada. Y si nosotros hacemos una analogía, veríamos qué parecido que es esto a un perno colado. Un perno colado tiene una estructura rígida, metálica, con una forma de cuña que está dirigida en sentido apical. Como estas son típicamente las fuerzas axiales que recibe la pieza, cuando se genera un exceso de potencia producido por la parafunción, por lo general, es muy común que se generen fracturas. ¿Por qué fracturas puntualmente desfavorables como se producen con los pernos colados? Ustedes habrán escuchado tal vez hablar de fracturas reparables o no catastróficas y fracturas irreparables o fracturas catastróficas. Las fracturas no catastróficas son aquellas que ocurren supracrestales, es decir, por encima de la inserción ósea del diente, lo cual genera cierta posibilidad de que la pieza sea recuperada. Mientras que las fracturas con patrones de fractura subóseos, es decir, infracrestales, en general suelen ser catastróficas, es decir, suelen obligar a la exodoncia. Y los pernos colados suelen producir, y lo vamos a ver con fotografías y radiografías más adelante, suelen producir fracturas comúnmente a la altura del extremo del anclaje radicular. Es muy característico. ¿Y por qué será esto? Porque justamente la concentración de fuerzas en un elemento tan rígido como el colado produce una sumatoria de fuerzas ejercidas justamente concentradas en el extremo del mismo. Es decir, por el módulo elástico que tiene el material, lógicamente no permite flexión y por lo tanto la concentración de fuerzas es absoluta. Cosa totalmente diferente ocurre con los pernos de fibras.
Si lo comparamos, a mí me gusta compararlo con el ala de un avión, porque justamente el ala de un avión no podría ser metálica, sino no podría tener este efecto que están viendo, que lo filmé volviendo de un viaje de docencia, pero que cualquiera que haya atravesado una turbulencia cerca del ala de un avión puede ver esta imagen de flexión que produce. Al tener el perno de fibras un bajo módulo elástico, justamente la fuerza necesaria para generar una deformación elástica, no plástica, es decir, una deformación que va y viene, que pueda recuperarse, le permite esa capacidad de flexión, y esa capacidad de flexión va a generar una disipación de fuerzas a lo largo de todas las paredes que lo contienen. Es decir, que vamos a tener este dibujo, si lo podemos graficar de alguna manera, donde las fuerzas ejercidas sobre el anclaje de fibras son transmitidas de manera repartida en toda la dentina que lo contiene. Esto es muy claro porque cuando nosotros vemos imágenes de fracturas de pernos colados, en general las fracturas de las raíces, que sostienen los pernos colados, las vemos, miren cómo se observa clarísimamente en esta radiografía, por lo general producidas en el extremo de la, de la punta del perno colado, ¿sí? Y obviamente estas fracturas son catastróficas, no se puede recuperar ese pedacito de raíz que hay ahí adentro, de modo que de aquí pasamos sin escalas al implante. Y en este caso también vemos que en algunos, cuando ya la longitud es menor en la raíz y el perno se acerca y es más, grueso y se acerca más al ápice radicular, a veces la fractura directamente es longitudinal, donde vemos la totalidad del remanente de gutapercha, porque se partió de punta a punta la raíz, una fractura de las típicas verticales completas. Así lo podemos encontrar entonces en numerosos casos clínicos. Miren aquí cómo realmente queda expuesto al quitarle la zona fracturada, la raíz fracturada, cómo queda expuesta y como sentada en el banquillo de los acusados, la punta del perno colado. Claro, es lógico de pensar que cuando ustedes tienen una superficie, digamos, rígida, rodeada de una estructura más frágil, lo que se va a quebrar es la estructura que la contiene. Esto sucede, por ejemplo, con esta pared, donde la estructura de ladrillos sufre una deformación que puede soportar, pero es más rígida que el revoque que la rodea, y con lo cual, con los movimientos generados por las variaciones térmicas y las presiones y los movimientos eventualmente de suelo, lo que se va resquebrajando es el revoque, ¿verdad? Por eso me gusta mostrar este tipo de imágenes. Esta fue cedida por el doctor Jorge Morgado, quien está haciendo su tesis en la Universidad Nacional de Córdoba casualmente, y podemos ver claro el patrón de fracturas, en este caso de un perno múltiple colado, en la raíz que lo contiene. Es decir, es categórica la forma en que los anclajes colados ejercen su fuerza de una manera, digamos, mal distribuida, y por eso los problemas clínicos que tenemos cuando ocurren son en general indicadores de una exodoncia, muy diferente a la realización de un anclaje de fibras, donde también podemos tener problemas, pero siempre son mucho más sencillos de solucionar. Fíjense de todos modos la bibliografía, cómo nos muestra que la ocurrencia, digamos, de problemas son mucho más correlacionables a los pernos colados que a los pernos de fibras. Los pernos de fibras siempre han tenido valores clínicos sumamente superiores desde que son empleados en la clínica. Sí tienen algunos problemas y los vamos a ir viendo particularmente, y uno de los problemas es que los pernos de fibras son más complicados a la hora de reproducir la anatomía interna, puntualmente en los conductos de sección oval. Aquí el perno colado obviamente le lleva una ventaja, porque con una técnica muy simple, si realmente tenemos un técnico de laboratorio que lo hace bien, tema sobre el cual hemos trabajado mucho, les cuento en confianza que en un tiempo a 20 alumnos les dimos pernos, una impresión reproducida in vitro para pernos colados, y les pedimos que, sin comentar que eran para un trabajo de investigación, los manden a los laboratorios de los sitios
clínicas dentales donde ellos trabajaban, y bueno, lo que ha venido ha sido una risa. En otra ocasión se los puedo mostrar, eran pernos totalmente distintos unos de los otros. Así que el perno colado responde a estos patrones cuando se realiza bien. Pero bueno, nos permite obviamente anatomizar el anclaje en relación al espacio que generamos en el interior de la raíz, sobre todo si fuimos conscientes de respetar la forma oval del conducto y no hicimos otra cosa que suele existir en la odontología, que es ingresar y salir, por ejemplo, con una fresa de piso y tener un perno que deja enormes espacios ocupados por gutapercha y luego pegamos el perno al lado de la gutapercha. Eso hay que tenerlo muy presente y eso se soluciona clínicamente usando algún elemento de magnificación como una lupa, una buena iluminación y mirando si no vemos gutapercha en las paredes del conducto preparado para el perno. Ahora bien, dijimos que los pernos colados tienen muchas desventajas. ¿Cómo podemos lograr esto en un conducto oval con pernos de fibras? Bueno, existe una técnica de superponer un perno al lado del otro. Yo se las muestro porque existe, pero tiene muchos problemas. Primero, que realmente la masa que dejamos dentro del conducto es un conjunto. Si lo cortáramos de una forma seccional transversal, ustedes verían todos círculos que serían distintos pernos uno contra el otro en medio de una sopa de cemento. Es decir, que la cantidad de fibras de cuarzo o de vidrio que colocaríamos adentro sería mínima. Y encima es una técnica muy costosa porque los pernos accesorios valen casi igual que un perno de fibras, con lo cual no la vamos a recomendar. Sí, las técnicas de anatomización o personalización o customización, que es digamos, una palabra un poco como un anglicismo, nos permiten, sumando un buen composite, un composite del sector posterior a la estructura de un perno estándar, darle una forma anatómica. Pero mucho mejor que esto es colocar directamente el mismo material que constituye a los pernos colados, como son las fibras de cuarzo o fibras de vidrio que vengan en mallas. Preferentemente, en este caso, tienen que ser unidireccionales, no las que se usan para ferurizaciones que vienen trenzadas, porque sería imposible llevarlas al interior del conducto, y de esta forma generar estos pernos anatómicos que tengan una estructura de fibras. Así que esto lo muestro para que sepamos que esto es posible, sin ningún problema. Y esto va a ser común, entonces, como técnica de selección en las anatomías de los conductos, puntualmente en premolares y caninos de un solo conducto, por supuesto en incisivos inferiores, donde se hacen muy poquitos pernos, si tuvieran un solo conducto también, allí donde prácticamente es inimaginable que la anatomía del conducto pueda alojar un perno de sección circular de una manera prolija, digamos, de una manera completa. También existen pernos de formas ovales que son muy útiles, no los he incluido en la clasificación de recién, pero porque digamos tampoco se corresponden con todos los tipos de ovalidades, pero también lo podemos dejar para los espacios de preguntas posteriores. Es muy importante poder ver en el momento de la preparación para el anclaje. Este es un artículo sobre uso de microscopio. Quienes me conocen saben que yo desde la primera hora de apenas se empezaron a vender microscopios en Argentina, me enamoré de ellos y comencé a trabajar con microscopio, pero no soy un fanático en cuanto a pretender que todo el mundo haga lo mismo. Sí pretendo que todos usemos una lupa clínica que nos permita de buena calidad, ¿sí? Así como siempre digo, así como cuando uno se hace los anteojos en una óptica, busca anteojos que le gusten, que le parezcan bonitos estéticamente, pero fundamentalmente que le den una buena función, porque los ojitos hay que cuidarlos para toda la vida. Con el nivel de dedicación que le damos a nuestros trabajos y el esfuerzo de enfoque que nos genera estar mirando pequeñas estructuras, más la cantidad de años que tenemos por delante para trabajar, verdaderamente merece la pena buscar una lupa que realmente se condiga con la calidad de los anteojos que usamos también para leer. Y de esta forma vamos a ver que podemos realizar anclajes intrarradiculares controlando los contornos de las paredes que van a sostener el anclaje. Estas imágenes están tomadas o están, digamos, reflejadas justamente de un caso clínico en el cual se realiza en una sesión operatoria la remoción de una corona ceramometálica en este caso,
Recordemos que la remoción de las coronas debe hacerse por destrucción total, ¿sí? Siempre digo, es como abrir una lata de tomate. Uno no abre un poquito de la lata de tomate y después se pone a los golpes para que salga el contenido, sino que la abre cómodamente de punta a punta y a partir de ahí el contenido sale con mucha facilidad. Luego hicimos el desalojo de esta estructura colada, este perno colado, luego se realizó el tratamiento de endodoncia. Tengo la tomografía para que pudieran ver que aquí había un enorme proceso, aquí apenas se vislumbra en esta radiografía, pero la falta de contención ósea era total. Realizamos el retratamiento de endodoncia y ahora la pregunta sería, ¿cómo mandamos al paciente a su casa? Bueno, aquí va a requerir otra vez la colocación de un anclaje y una corona de recubrimiento total para recambiar la que el paciente traía. Ahora, lo mandamos con una obturación, por ejemplo, de ionómero para que después se haga la preparación para el anclaje. ¿Por qué no lo mandamos ya con el anclaje colocado? Y uno a veces se pregunta, pero si yo en la misma sesión operatoria en que hago en este caso un retratamiento de una pieza que además tenía necrosis, patología periapical y encima le coloco el anclaje radicular, ¿no es demasiado? ¿Qué pasa si le molesta? Bueno, todas estas preguntas también va a ser muy interesante que las podamos charlar a la hora del debate, pero yo les adelanto una pequeña respuesta. Y es que si nosotros hemos visto realmente que hemos podido limpiar la totalidad del sistema de conductos, que es una anatomía medianamente sencilla, la de los conductos que hemos retratado, no nos han quedado preguntas, no nos han quedado dudas, nos parece que hemos limpiado bien, hemos terminado nuestro trabajo adentro de estos conductos y es prácticamente imposible que tengamos que retratarlos. ¿Se puede fracasar? Sí, se puede fracasar porque aquí puede haber un biofilm extrarradicular, pero eso no se va a solucionar con un retratamiento de endodoncia. Por lo tanto, directamente lo que hago aquí, si se fijan, es aprovechar el conducto más dilatado, que es donde estaba alojado el primer perno, el perno colado, y directamente obturarlo de una manera incompleta, en este caso, haciendo una técnica de termoplastización, limpiándolo. Fíjense las paredes como se ven como brillosas luego de haber hecho la limpieza de ese espacio para el anclaje y colocando lo que ven aquí, que es un poste de fibras, directamente en ese mismo espacio que hemos procurado dejar lo más limpio posible. Por supuesto, aquí no vamos a tener adhesión, no vamos a lograr adherir químicamente este poste a esa dentina. Es una dentina que estuvo alojando un perno colado, es una dentina que ha tenido contaminación de distintos tipos de sustancias, fundamentalmente de la oxidación del mismo perno original. No vamos a lograr un buen valor adhesivo. Sí vamos a esmerarnos en la tensofricción, en que este perno logre tener una posición correcta, sin juegos, sin movimientos, y a partir de ahí vamos a hacer la mejor adhesión que podamos en lo que llamamos el ferrule, es decir, la estructura de remanente dentinario que rodea el cuello de este diente, es decir, esta porción, tanto por dentro como por fuera, vamos a lograr hacer el mejor tratamiento adhesivo posible. Vamos a conformar este pilar o núcleo con resinas envolviendo la parte cervical de este poste y a partir de ahí vamos a realizar una corona provisional. Esto se puede hacer en una sola sesión tranquilamente, aprovechando un montón de ventajas que tenemos al respecto, ventajas clínicas tales como la presencia del dique de goma, y yo les pido que hagan una pequeña comparación. Si ustedes tuvieran este mismo caso en un diente anterior, en un incisivo central superior, ahí sí o sí deberían provisionalizar. Es decir, no pueden hacer un retratamiento como este y mandar al paciente sin el diente a su casa. De modo que si van a provisionalizar, lo podrían hacer recuperando el viejo perno colado que tenía el paciente y sobre ese hacerle una corona provisional de acrílico, lo cual significaría una estructura contaminada a la cual a duras penas van a desinfectar un poco, volverla a colocar dentro de un conducto radicular recién preparado y desinfectado, y esa misma estructura la van a cementar con un cemento provisional, lo cual va a generar la posibilidad de que se desaloje, y si se sale se arruinó todo el trabajo, empezó a entrar
toda la comida, las bacterias, la saliva al interior del conducto que ustedes acababan de limpiar con mucho esmero en un tratamiento de endodoncia. Entonces, ¿cuál otras posibilidades? Son otros tipos de pernos provisionales también, pero todo lo que uno pega en forma provisional dentro de un conducto radicular se puede desalojar por la función o parafunción. De esta manera, en cambio, ustedes están sellando su tratamiento de endodoncia con un anclaje que va a quedar ahí adentro. Van a colocar un provisional sobre este anclaje y este provisional, si se llegase a despegar, va a tener consecuencias mucho menos complejas desde el punto de vista tanto estético como sobre todo funcional y de performance clínica para el futuro, para el futuro y para la evolución clínica de esa pieza dental. Aquí pueden observar en ese mismo caso clínico cómo era la realidad desde el punto de vista de la tomografía, algo que les había dicho que les iba a mostrar, el tamaño del proceso que teníamos en esa raíz. Siempre en las tomografías los materiales de alto peso molecular, en este caso el metal del perno, incluso la gutapercha, se ven sobredimensionados. Por eso no hay que pensar que este perno tiene este ancho y que el espesor de dentina es tan delgado como lo ven aquí. Van a ver que para eso es mucho más útil la radiografía que la tomografía, pero miren ustedes cómo acá ni se ve proceso apical y el tamaño que tenía esta patología periapical. Vean por otro lado la utilidad que tiene esta radiografía. Yo lo que veían recién, esta imagen donde observaban un conducto previamente preparado y un conducto que lo preparamos nosotros recién, y ahora ven el antes. Están viendo el después, ahora ven el antes. Ven que este conducto es el que alojaba al anclaje original, pero este otro conducto no había sido conformado. Este otro conducto había quedado olvidado, de los llamados conductos olvidados. De modo que también eso nos da mucho aliento a la hora de hacer el anclaje en la misma sesión, porque decimos, si tenemos una gran contaminación que vamos a poder limpiar, en general el organismo nos va a dar las gracias de la ayuda. Vamos a, obviamente, redesinfectar el conducto que sí había sido preparado y obturado y vamos a limpiar desde el cero al otro conducto, y de esta manera vamos a tener seguramente una alta chance de éxito clínico, como sucedió con este caso en particular. Entonces, directamente a casa con su nuevo poste. También es útil que entendamos que el uso de las tomografías nos permite una gran cantidad de utilidades. Dentro de ellas está conocer exactamente la longitud y la posición de los demás conductos. Miren cómo se los puede medir a los conductos a través de la tomografía. Y desde ya les adelanto que estas mediciones tienen una certeza que está por debajo del medio milímetro. Es decir, que si ustedes calcularon que este conducto mide 20,5, el conducto puede medir 20 o 21, no más diferencias que eso. Quiere decir que yo ya sé cuánto mide el conducto al momento de ingresar, gracias a haber medido la tomografía. Y aquí ven el caso más desarrollado, aquí ven el video de lo que acababan de observar y van a ver de qué manera se ven los conductos previamente a su obturación. Esta imagen les muestra cuando los conductos fueron obturados en su porción apical, en este caso se hizo con técnicas termoplásticas. Hoy las estamos usando un poquito menos, ahí estamos llenando el tercio cervical del conducto que no va a llevar el nuevo anclaje y luego vamos a producir la colocación del nuevo anclaje. Vamos a adelantar un poquito este video para que no nos lleve tanto tiempo. Ahí ven la imagen del espacio generado para el nuevo poste, la colocación del nuevo poste y finalmente la formación del núcleo, ¿verdad? Es decir, el material resinoso que hemos colocado para generar el núcleo o pilar donde se va a alojar la corona provisional. Ahora les voy a mostrar algo importante y es cómo personalizar el perno, es decir, cómo hacer para que ese perno que nos queda desadaptado en la sección del conducto le podamos dar la anatomización, es decir, la forma anatómica, la forma que necesitamos que tenga para coincidir con el conducto y que no haya un exceso de espesor de cemento. Recordemos que el cemento debe cumplir una función justamente de cementado, es decir, con espesores mínimos. Para esto, aquí vamos a observar en el video cómo hacemos la prueba de un poste
y ese poste, que tiene sección circular, no coincide con la forma oval que tiene ese conducto. Entonces vamos a requerir hacer la adición de algún otro tipo de material. Dijimos que tenemos postes ovales, ¿sí? Pero los postes ovales no siempre nos permiten, como en este caso estamos probando uno, no siempre nos permiten compensar la ovalidad de ese conducto. Este poste oval, si el conducto, digamos, tuviera menos diferencia de diámetros, podría ser ideal. En este caso no lo es y por lo tanto vamos a requerir hacer esto, es decir, comenzar a buscar otro tipo de estrategia que nos permita compensar esa forma. Para eso tomamos este tipo de materiales, estos son fibras de cuarzo, que tienen exactamente la misma composición que el perno en sí, solo que vienen imbuidas en una matriz resinosa no polimerizada. Vamos a lubricar el conducto, pero quiero confesarles que esta parte de lubricación con glicerina, nunca vaselina, ¿no? Con glicerina, esta parte ya actualmente la estamos obviando, es decir, ya ahora no la estamos realizando más. Hacemos una preparación del poste con un adhesivo o con un adhesivo preferentemente un bis GMA, algún tipo de material resinoso que no tenga componentes hidrófilos y a partir de ahí colocamos encima una porción de estas fibras. Lo estamos haciendo con protección lumínica, por eso ven la imagen muy ámbar, muy naranja, para que no se nos polimerice, porque estas resinas que, digamos, envuelven esas fibras que están sueltitas, si la exponemos a la luz, obviamente se va a polimerizar. Una vez que rodeamos el perno, lo llevamos al interior del conducto, como están viendo, y a partir de ahí, sí, incidimos con la luz y lo fotocuramos, lo fotoactivamos. Y esa fotoactivación la podemos hacer todo el tiempo que querramos, nunca nos va a pasar que el perno nos quede y no lo podamos quitar, porque las fibras no pueden meterse si hay alguna pequeña anfractuosidad en el conducto, si hay alguna aletita de pescado o alguna cosita así retentiva. Entonces, terminamos de fotoactivarlo, ahí fíjense que ya quitamos el filtro de iluminación naranja y a partir de ahí lo vamos a retirar del conducto, ¿sí? Le vamos a quitar los excesos de resina BGMA y a este perno ya personalizado no lo tenemos que marcar con un grafito para saber que es vestibular, por ejemplo, porque ya no es un perno como el original que es de sección circular, que lo podemos girar y entra siempre de la misma manera. Este perno ya es como un perno colado, ya es totalmente anatómico y por lo tanto vamos a poder con él tener el cementado de una pieza con todas las ventajas de un perno de fibras y con la anatomización que le hemos realizado. Quería que tengan realmente esta idea para entender cuál es el escenario ideal a la hora de que no nos coincida la forma del poste con la forma del conducto radicular. Y ahora vamos a ver un caso clínico en el cual vamos a aplicar un poco todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Fíjense la imagen clínica que tenemos a la derecha en la porción superior de la pantalla, donde lo que encontramos es lo que el paciente ve, es decir, una corona a la cual si agudizan la vista le van a ver un reborde metálico, porque este es un tipo de coronas de las que son llamadas Wiener o Venir, es decir, coronas que tienen una estructura metálica y solamente un frente estético, en este caso realizado en un material resinoso acrílico, que con el tiempo sufre desgaste y algunos otros tipos de procesos que afean tremendamente su estética. Tampoco está muy agradecida la encía. Pueden ver el contenido, digamos, el contenido no, el perfil gingival con digamos, una clara imagen de inflamación, ¿sí? La encía, siempre digo, es el tejido más noble que tenemos en el organismo, porque aunque la maltratemos, como se ve en este caso, siempre a la larga ella nos da las gracias a la hora de que quitamos esto y ponemos algo mejor adaptado, ¿sí? Hay tremendos espacios entre las restauraciones tanto de la corona de este incisivo central superior como de un frente de resinas colocado en el otro incisivo. Bueno, la realidad es que tenemos que hacer algo con este paciente y lo primero que sucede es que hay que retratar endodónticamente a la pieza porque además está con sensibilidad a la oclusión. Si observamos la radiografía, si bien hay un poquito de falta de condensación del material
en su aspecto radiográfico, tampoco es un tratamiento de endodoncia que lo veamos tan horrible, pero la clínica es soberana en ese sentido. Hay un perno colado bastante grande, se lo ve largo, a esto hay que sumarle la porción, digamos, que tendría, más o menos lo podríamos dibujar de esta manera, ¿no? La porción que tendría debajo de la corona. De todos modos parece ser un perno bastante sencillo de retirar debido a la falta de adaptación con las paredes del conducto. Ahora van a entender lo que les explicaba anteriormente con eso de colocar un perno pegado en gutapercha. El extremo de este perno colado está metido dentro de la gutapercha remanente. Claro, este es un conducto muy amplio. Cuando se realizó el tratamiento de endodoncia seguramente era un diente permanente joven, a diferencia de este otro que por el mismo traumatismo que generó todo este proceso, conservó su vitalidad, se hizo algún tipo de técnica de biopulpectomía parcial o recubrimiento y ha sido un gran éxito. Esta pieza se mantiene en estado de salud, solamente perdió parte de su sustancia mineralizada y bueno, fue reconstruida con este composite. Miren qué lindo para el análisis, ¿no? Si yo fuera, vamos a suponer que se hubiera roto un solo diente, ¿no? Y fuera el derecho o el izquierdo. Qué bien que se resolvió lo de este incisivo central superior izquierdo y a pesar de que está feo el composite, qué fácil que es recambiarlo. Mientras que por el contrario, la resolución de la otra pieza es mucho más invasiva. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, no es por criticar, aquí evidentemente habría habido una necrosis o una gran exposición pulpar, algo que motivó la endodoncia total, pero mucha gente, muchos colegas, ante un caso de traumatismo próximo a la cavidad pulpar, directamente hacen el tratamiento de endodoncia y se inclinan por este tipo de restauraciones. Mientras que cuando es posible realizar algo de mayor conservación, realmente es lo mejor que podemos hacer. Ahora bien, vamos a continuar con el desarrollo del caso clínico y mi pregunta va a ser, si el paciente concurre para, en este caso, el retratamiento de esta pieza, ¿sí?, del incisivo del lado derecho, y yo tengo que cortar, como decíamos, como una lata de tomates, esta corona, quitarla para no ejercer fuerzas negativas, luego tengo que desalojar este anclaje, ya les voy a mostrar que fue mucho más difícil de lo que parecía sacarlo, y no me da vergüenza que algo se vea bien radiográficamente como fácil y después termine siendo difícil. Muchas veces nos pasa que subestimamos el trabajo con la radiografía, decimos, uy, esto es fácil, y cuando lo vamos a hacer no es tan sencillo. Bueno, luego de esto debía ser el retratamiento, la reintervención de este conducto radicular. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Colocar un provisional. Les voy a mostrar una foto dura de ver, que es esta. Obviamente no le hice esto a este paciente, detesto con todo mi corazón este tipo de provisionales hechos con clips de alambre, pero lo muestro porque el mismo año en que hice este tratamiento otro paciente vino con uno de estos provisionales despegados. Y me gusta hablar de esto porque es una práctica muy común en los odontólogos hacer provisionales con guías de alambre intraconducto, que además de despegarse, filtrarse y traer todos los problemas que ya he descrito anteriormente, requieren una gran habilidad. Hacer esto, aunque quede feo, es decir, aunque se lo vea feo en esta fotografía porque no tiene adaptación, etc., hacer esto requiere un manejo del acrílico, una habilidad. Con mucho menos habilidad que la que requiere esto, ustedes van a poder hacer lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, esta es la técnica, y me parece muy útil para que la vean, es la técnica que empleamos para remover el anclaje. Yo les decía que ese anclaje parecía fácil de sacar, pero realmente no lo era. Encima es un material colado de alto punto de fusión, es un metal muy duro y es de grandes dimensiones, donde si ejercemos fuerzas rotacionales tratando de girarlo, lo más seguro es que vamos a romper la raíz. Entonces, con el paciente aislado lo que vamos a hacer es generar este ojito, es decir, esta perforación interna en la cabecita del anclaje colado, y a partir de ahí, en ese punto, colocar una punta de ultrasonido que, como verán, es una punta común, una de las de periodoncia, de las que vienen gratis con la unidad de ultrasonido, y después de renegar un buen rato, logramos el desalojo del anclaje colado.
Eso es, así como lo están viendo. Lo que les voy a mostrar ahora es, bueno, el resultado de haber quitado la corona, haber desalojado el perno y retratar el conducto. Para retratar el conducto, el conflicto es terminar de quitar esta gutapercha que queda adherida a las paredes, ¿sí? Para ello, lo mejor que podemos usar son insertos ultrasónicos. No voy a desarrollar mucho esta técnica, pero sí, también, como les vengo diciendo durante toda la presentación, lo podemos dejar también para el espacio de preguntas y respuestas con estas puntas de ultrasonido que, como verán en este caso, este inserto de ultrasonido en el extremo tiene una forma de triángulo, mejor dicho, una forma de cono. Es como, suelo decir, es como si fuera una lima Hedstrom, una lima H, pero con una sola espira y activación de ultrasonido a muy baja potencia. Eso es muy útil para despegar todo este material que queda en las paredes del conducto. Y entonces, ahora lo que vamos a ver es la reobturación del conducto radicular y la colocación de un anclaje de fibras, tal cual como lo veían en el video, ¿sí? Es decir, un poste de fibras estándar personalizado con fibras de cuarzo, accesorias, que nos han permitido, sin eliminar más dentina de la poca que rodeaba la preparación de este conducto radicular, personalizar el anclaje y darle las dimensiones y la geometría, la anatomía que tenía ese conducto en ese momento. Con lo cual yo termino mi tratamiento de endodoncia y antes de quitar el dique de goma, por supuesto acá no van a haber clamps, odio usar clamps si los puedo evitar. Siempre que puedo trato de o no colocarlos o colocarlos lejos del diente que estoy tratando, así tengo mejor visión radiográfica, y lo que van a ver es cómo lo terminamos de solucionar. Y finalmente entonces estamos viendo el diente ya retratado endodónticamente y con la cementación del anclaje personalizado, es decir, el poste de fibras con las fibras accesorias. Ahora lo que vamos a hacer es pulir esto me gusta mucho hacerlo con ultrasonido, hoy lo hubiera hecho seguramente manteniendo el aislamiento por una cuestión, esto es pre-COVID, ¿sí? Por una cuestión de evitar la aerosolización. Estos extremos diamantados ultrasónicos son muy útiles, son un chiche, no es necesario que los compren para esto, pero son muy útiles para usarlos para estas cosas. Y aquí van a ver en la secuencia fotográfica el antes del tratamiento de endodoncia y el después del tratamiento de endodoncia, ya con la colocación del anclaje y su pulido. La superficie es muy agradable. Aquí lo lógico, fíjense que la pieza vecina sigue con su frente de composite, aquí lo lógico hubiera sido colocar una corona provisional de acrílico, cementarla aquí con un cemento provisional también y listo. Y hubiera sido perfectamente elegible esa opción. En este caso particular yo opté por continuar con composite por cuestiones digamos inherentes al caso clínico en particular. Habíamos tomado una llave de silicona, como estarán viendo, de cómo era esa corona. Hicimos el desgaste del composite de la pieza vecina y a partir de ahí comenzamos a fabricar también con resinas compuestas directamente luego de arenar, por supuesto, las superficies de los composites viejos, que es como se llama a las resinas compuestas cuando han, digamos, han perdido su capa inhibida y han sufrido la contaminación de otros productos. Entonces ahí para pegar composite con composite necesitamos ese microarenado, microasperización de la superficie, de modo que a las resinas que recubren el anclaje que habíamos colocado más la parte remanente de la pieza de 21, es decir, el incisivo izquierdo, lo microasperizamos y a partir de ahí realizamos una técnica como si estuviéramos realizando un composite, una restauración directa, pero mucho más abarcativa. En este caso hacemos toda la corona. Es un poco largo, no es lo que vinimos a ver. Insisto, podríamos haberlo resuelto también con una corona provisional acrílica, sin necesidad de en la misma sesión haber resuelto lo del otro incisivo. Estos son casos especiales en los cuales buscamos solucionar todo lo posible a lo largo de una sesión operatoria y clínica.
Por supuesto, requerimos una sesión más larga, el paciente está informado acerca de la duración que va a tener, pero nuevamente vuelvo a lo que les decía en la primera de las clases. Qué importante que es cuando el tiempo apremia o, por ejemplo, cuando yo me debo trasladar a un lugar donde vive el paciente o el paciente, comúnmente en mi caso, debe trasladarse hacia el domicilio de mi consultorio, hacer muchos kilómetros y todo lo que pueda resolver en una sesión va a ser bienvenido. El paciente valora muchísimo su tiempo de movilidad. El hecho de tener que atravesar una autopista congestionada, tomarse un transporte público, dirigirse hacia un centro de atención, y si nosotros podemos organizar nuestra clínica de manera de tener turnos más largos, hemos resuelto varias consultas en una sola. Eso también tiene que ver con ergonomía, con optimización de la función del consultorio y también tiene que ver con evitar lo que hemos venido a llamar la entropía de la odontología. La entropía, desde el punto de vista físico, se conoce como la pérdida de energía útil, como cuando un motor recalienta y por lo tanto parte de la energía que debería ser aprovechada en el rendimiento de ese motor se disipa y se pierde como calor. Bueno, en la odontología hay muchísima entropía, hay muchas cosas que necesitamos hacerlas 2 y 3 veces, como un aislamiento, en caso de repartir en múltiples sesiones, como cuando renegamos para justamente poder poner un composite proximal y lo hacemos 2 o 3 veces porque primero para proteger la endodoncia, luego para la elevación de margen. Si nosotros nos ordenamos y logramos trabajar de una manera más prolija, es probable que esa entropía la podemos reducir a un mínimo. Y en un país como el nuestro, donde es necesario optimizar los recursos para que un sector más amplio de la población pueda acceder a una odontología preventiva y restauradora adecuadas, minimizar la entropía es casi una responsabilidad que tenemos todos. Espero que, por lo tanto, les haya sido útil esta presentación y bueno, espero que nos encontremos pronto en un espacio de preguntas y respuestas donde podamos discutir estas técnicas y algunas cuestiones filosóficas y toda la bibliografía que no les he incluido en las presentaciones y que respalda científicamente lo que estamos viendo. Un saludo y nos vemos en la próxima.